Buenos días. ¿Se escucha bien? Muchas gracias por la invitación, sobre todo a la doctora Fabiola Sosa, por supuesto a la UAM y al PINC. Muchas gracias. Hoy voy a platicarles, o quiero platicarles un poco sobre lo que estamos haciendo en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y para eso primero les voy a platicar un poco cómo es que surge el instituto. No puedo cambiarle. Espera. Bueno, seguramente ustedes conocerán el antecedente del INEC como el Instituto Nacional de Ecología, y recientemente en 2012, bueno, ahora les voy a decir un poco el contenido. Como les decía, les voy a hablar sobre el INEC, cómo es que cambia de INE a INEC. Les voy a hablar sobre el caso de estudio o los trabajos que estamos desarrollando en el río Magdalena. Y después les voy a hablar sobre un caso en donde se considera la vulnerabilidad, por decirlo así, de la calidad del agua en el mismo río. Y bueno, esa es una propuesta de metodología que se hizo en 2013. Como les decía, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático tiene como antecedente el Instituto Nacional de Ecología, que fue fundado en 1992 como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social. Pero a partir de la publicación de la Ley General de Cambio Climático en 2012, al instituto se le atribuye también el cambio climático. Y bueno, le da una personalidad jurídica como parte de la administración pública, tiene un patrimonio propio y una gestión también autónoma, y somos un sector de la Semarnat. El instituto está dentro de sus funciones, como un instituto de investigación del Estado, está orientado a coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica y tecnológica, y todo esto, bueno, tiene que ser con instituciones públicas, privadas, a nivel nacional e internacional, y todo en materia de cambio climático. Nuestra visión es generar conocimiento técnico y científico, todo esto que lleve a la protección del medio ambiente para su preservación y restauración ecológica, también como la adaptación al cambio climático. Y la visión, bueno, el instituto tiene que ser el líder en la generación y la integración de este conocimiento científico y tecnológico, y tiene que ser un referente nacional e internacional que esté vinculado o que esté formando personal para la toma de decisiones, y también que se evalúen las políticas públicas en el tema de cambio climático y la ecología, por supuesto. Esta es una línea del tiempo en la que no me voy a detener mucho, solo les voy a repetir lo que ya les había dicho, que en el 2012 se publica la Ley General de Cambio Climático, y a partir de ahí es cuando el instituto tiene la atribución del tema de cambio climático. Y en 2015 se publicaron o se hicieron unas propuestas que se llaman los índices, que son las condiciones predeterminadas de México ante la Comisión Marco de las Naciones Unidas, y dentro de esta convención o dentro de estos índices hay dos temáticas que son mitigación y adaptación. Y básicamente, bueno, nosotros en la coordinación en la que yo trabajamos adaptación, que es de lo que quiero platicarles un poco, con los temas relacionados con el agua. Estos componentes de adaptación tienen a su vez sectores en los que hay que incidir sobre estas condiciones predeterminadas. Uno es el sector social, y aquí está la gestión integral de cuencas para garantizar el acceso al agua. Es una de las atribuciones que tiene el INEC en el sentido del sector social relacionado con el agua, y también en la adaptación basada en ecosistemas, en donde una de las actividades que tiene que realizar es reforestar las cuencas altas, medias y bajas, considerando siempre las especies nativas del área.
y también garantizar la gestión integral para los diferentes usos. Y bueno, esto es un poco el contexto del INEC y en particular de la coordinación de adaptación. Y ahora lo que les quiero platicar es este proyecto que les comentaba, en el que estamos evaluando servicios ecosistémicos en 2 cuencas, una en Chile, que tenemos una contraparte chilena, y otra en la Ciudad de México, que es la cuenca del río Magdalena. Y este proyecto está financiado por un fondo común de cooperación Chile-México y también está, digamos, supervisado por las agencias de cooperación en México, la AMEXID, que es dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en Chile la AXI, que también es una dependencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores o del Ministerio, como ellos lo titulan. Y en este momento nosotros estamos trabajando… ¡Ay! No. Ya se me fue. Estamos trabajando con el Ministerio del Medio Ambiente de la región de Temuco, que está al sur de Santiago, con la Universidad Católica de Temuco, y en México solo estamos participando de manera oficial el INEC, pero estamos buscando que algunas otras dependencias, ya sea de gobierno o académicas, e incluso de la sociedad civil, participen con nosotros en este proyecto, porque una de las atribuciones que no les mencioné es que el INEC lo que tiene que buscar es que en todos los trabajos y proyectos que se desarrollen en el instituto tenga la colaboración tanto de la sociedad civil como de la academia y también de la función pública. Y bueno, esto es porque para los problemas de cambio climático o los temas de cambio climático no podemos aislar el problema a solo una área o solo un sector del conocimiento, sino que estos trabajos tienen que ser multidisciplinarios. Bueno, el objetivo de este proyecto en general es evaluar o intercambiar experiencias y metodologías en relación a los servicios ecosistémicos, a la gestión de riesgos, a la generación de escenarios de cambio climático, y todo esto enfocado a determinar medidas de adaptación en las 2 cuencas que estamos estudiando, y que finalmente esto llegue a la implementación de políticas públicas en ambos países, y que estas metodologías o esta propuesta que al final tengamos sea replicable en cuencas diferentes a las que estamos aplicando, pero que se siga, digamos, el mismo método. Les voy a platicar un poquito sobre la cuenca que está seleccionada para Chile, que es la cuenca del lago de Villarrica. Es un área aproximada de 2.800 kilómetros cuadrados y está ubicada en la región de la Araucanía, al sur de Chile, y está conformada por 3 comunas, que serían como municipalidades o como municipios en México. Y bueno, también aquí es importante mencionar que esta cuenca, como lo van a ver más adelante, es una cuenca muy grande y que tiene características diferentes a las de nuestro país, y sin embargo los servicios que presta, como son los de provisión, regulación, soporte y culturales, en realidad se parecen mucho a los que nosotros estamos también ya determinando o que se han identificado en la cuenca del río Magdalena. Seguramente algunos de ustedes conocen este río o esta cuenca y la conocen mejor con el nombre de los dinamos. Y bueno, esta cuenca o este río es el último río, o está clasificado como el último río vivo que tenemos en la Ciudad de México, y tiene una importancia debido a que es fuente de provisión de agua potable, principalmente para la delegación Magdalena Contreras. Está ubicada en el poniente de la ciudad y está inmersa dentro de 3 delegaciones que son Coajimalpa, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Y la parte más importante de la cuenca está en la delegación Magdalena Contreras. Aquí también me gustaría resaltar la importancia de esta cuenca porque tiene una altitud o un rango altitudinal muy importante que va de los 2.500 a los 3.800, y eso más adelante les voy a decir por qué es un poco importante.
Como les decía, se han identificado los mismos servicios ecosistémicos que en la cuenca del lago de Villarrica, y eso al final también nos va a permitir hacer comparaciones de los diferentes sitios con respecto a los servicios ecosistémicos que están prestando cada una de las cuencas. O bueno, eso es lo que nosotros queremos encontrar una similidad. Bueno, aquí está lo que ya les decía, que es el único río vivo, está clasificado como el único río vivo de la Ciudad de México, y su cauce es de aproximadamente 21 kilómetros, y la mitad o un poco menos de la mitad de ellos está en la zona de conservación. Los siguientes kilómetros restantes están ya prácticamente entubados, y seguramente ustedes han escuchado sobre el río Churubusco. Pues el río Magdalena descarga el río Churubusco y después se va al drenaje de la ciudad, a la salida de la ciudad. Es una cuenca que es pequeñita, son 30,000 hectáreas. Aquí bueno, no tenemos una imagen como para compararla con la de Chile, pero tiene para la ciudad una gran importancia, es por eso que se decidió elegir esta cuenca. Aquí nuevamente les comento lo de la diferencia altitudinal, que es importante, la fuente de abastecimiento para la delegación, y tiene localizados o están instaladas 2 plantas potabilizadoras a lo largo del cauce del río. La primera es de 210 litros por segundo, y ahí falta un número, pero son 250 litros la siguiente, que es la más reciente, digamos, que en 2008 se instaló, y hasta donde tenemos noticias todavía no está en operación. Y bueno, uno de los problemas que presenta o que tiene esta cuenca es la fuerte presión por la actividad turística, por el comercio, pero también por el desarrollo de establecimiento de comunidades o de población irregular en las cercanías de la zona conservada de la cuenca. Y esto, bueno, tiene muchas implicaciones porque hay deterioro del suelo, hay deterioro del agua, y los propietarios de la tierra también sienten presión debido a que, como es una zona en la que recientemente ha habido un boom de desarrollos habitacionales, pues normalmente se ven presionados y venden o están intentando o se ven forzados algunas veces a vender esas tierras, y es por eso que la mancha urbana ha crecido y que es uno de los problemas importantes en la cuenca del Magdalena. Es un río perenne que en algunos estudios se ha encontrado que su caudal varía entre 0.5 y 13 metros cúbicos por segundo, y este en realidad es el pico, ¿no? en periodo de lluvias, que va de mayo a octubre. Y si alguno, no sé si recuerde que en el mes de septiembre, una cosa así, hubo 2 noticias sobre el desbordamiento del río Magdalena, que de hecho llega hasta Periférico y bueno, arrasa incluso con coches, ¿no? Entonces es un río que en los momentos o en la época de lluvias tiene picos muy grandes de precipitación, y bueno, eso también lo hace una característica importante en cuestión de determinar el riesgo por estas precipitaciones torrenciales en las zonas que se instalan de manera irregular en la zona de conservación. En algunos documentos se maneja que las potabilizadoras abastecen a 56,000 personas más o menos. Esta es como la cifra, digamos, oficial, porque algunas otras publicaciones manejan algunas cantidades diferentes, pero esto es lo que en realidad oficialmente está reportado. Y tal vez podría parecer que es un número pequeñito, pero si nosotros preguntamos a la población de la delegación Magdalena Contreras, que es la que se abastece de esta fuente, pues veríamos que si este caudal se compromete cada vez más, pues se van a ver afectadas estas personas. Y no importa si son muchas
o pocas o comparadas con qué, sino que esta cantidad de personas va a quedar sin suministro de agua. Es una cuenca que ha tenido a lo largo del tiempo, o de cierto tiempo, mucho interés de parte de la academia, de parte del gobierno, y aquí lo que quiero nada más comentarles es que se ha hecho un registro, una recopilación de trabajos, ya sea de la academia, del gobierno o de alguna otra asociación, y por ejemplo en tesis están reportadas a partir de 2002 a 2016 esta cantidad de tesis, que son 58, y aquí solo les comento algunos de los temas que estas tesis están tocando, como puede ser la restauración ecológica, servicios ecosistémicos, captura de carbono, banco de semillas, sistemas de tratamiento para mejorar la calidad del agua del río y pago por servicios ambientales, que son como los temas que más gustan para llegar y abordar en la cuenca del Magdalena. Sin embargo, solo uno de estos trabajos considera cambio climático y los demás tienen un enfoque, sí, de conservación, pero no han visto un poco más allá, sino se han quedado en la situación actual. Y también hay varios proyectos, 13 que hemos contabilizado, de dependencias gubernamentales y de investigación, y también en este momento solo uno de ellos, que es el primero que está en la lista, es el que está considerando cambio climático. Y entonces, bueno, para nosotros esto también fue importante, porque la cuenca tiene mucha información, hay datos, no podemos decir que sean continuos, pero hay datos que nos dan una idea de cómo está la cuenca, que nos ayuda a caracterizar la cuenca, y esto también entonces nos permite poder tener o poder hacer o plantear cómo todos estos factores que están afectando a la cuenca del río Magdalena los podemos proyectar o los podemos ver en función del cambio climático. Aquí, bueno, les puse esto porque quisiera decirles que aunque la cuenca parece muy pequeñita y si alguno de ustedes ha ido, de pronto no tomamos como conciencia de dónde estamos y de lo que hay. Entonces es una cuenca que tiene una biodiversidad muy rica, que tiene 3 tipos de bosque, y aquí es donde, no recuerdo si puse esa lámina, ahorita vemos, donde la altitud en la que varía la cuenca del Magdalena permite que haya esta presencia de estos 3 tipos de bosque, que son muy importantes. También tiene una gran cantidad de plantas, especies de algas, y por lo menos un par de ellas son endémicas. Y bueno, esto también nos ayuda a decir o a confirmar que la calidad del agua del río en la parte conservada es buena. Sin embargo, cuando llega a la parte urbana es donde empieza a haber descargas sobre el río, y bueno, es donde ya se convierte prácticamente en el drenaje de la delegación. También hay una gran cantidad de invertebrados, hongos, hay anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y algunos de ellos, aquí no lo marqué, pero están protegidos por la norma de conservación de especies. Como les decía, de los estudios o los trabajos que hasta el momento se tiene registrado y documentado, en realidad son muy pocos, o en un comparativo podríamos decir que no hay trabajos que estén considerando cambio climático dentro de la cuenca del río Magdalena, por lo que para nosotros es importante. Y en el INEC lo que se ha hecho junto con el Centro de Ciencias de la Atmósfera es generar escenarios que sean los adecuados para el país, porque bien sabemos que hay algunas otras plataformas de donde nosotros podemos bajar escenarios de cambio climático, pero en esta liga que acá les puse, que espero que se vea, ustedes pueden descargar los escenarios de cambio climático específicos para México, con los modelos que los expertos en modelación atmosférica han determinado que reproducen mejor el clima para México.
Y aquí ustedes van a poder encontrar mapas con resolución muy alta, que de 1 kilómetro por 1 kilómetro, además son de acceso público, y el INEC también ofrece capacitación para el uso de estos escenarios. En esta plataforma ustedes van a encontrar temperatura, precipitación, velocidad en algunas ocasiones, pero lo importante es que van a encontrar los datos de precipitación y temperatura proyectados para diferentes horizontes de tiempo, también con los diferentes modelos de circulación. Y aquí me gustaría decirles que lo recomendable es usar más de un modelo y más de un escenario, porque normalmente estamos acostumbrados a tener solo un dato y un dato puntual, y para cambio climático esto no nos funciona mucho. Para cambio climático lo que debemos tener es un rango de variación de temperatura, de precipitación o de la variable que vayamos a analizar, porque los escenarios de cambio climático no son un pronóstico, no nos van a decir esto es lo que va a pasar, sino son una posibilidad, y dentro de esa posibilidad pues tenemos un rango. Bueno, aquí está un poco la página, donde ustedes si están interesados en algún trabajo incluir cambio climático, podrían utilizar estos escenarios. Y estos escenarios son los que nosotros vamos a utilizar para este proyecto de cuencas de Chile y México. Bueno, aquí un poco es hablar sobre los niveles, que el conocimiento o el territorio está dividido en niveles, y nosotros no podemos solo quedarnos como en un nivel, sino tenemos que ir desde las bases, porque en las bases es donde tenemos estas realidades, ¿no? O sea, la parte, digamos, aquí más ancha son las consecuencias o los impactos que tenemos a nivel regional. No nos podemos ir directamente a nivel nacional, digámoslo así, porque entonces vamos a enmascarar o a cubrir muchos de los impactos del cambio climático, y también esto es lo que busca el INEC, ir desde lo local hasta lo nacional, porque en lo local es donde tenemos esas diferencias y donde a veces los impactos son más fuertes a nivel local o municipal que a nivel nacional, porque a nivel nacional de pronto podemos, digámoslo así, planchar los impactos. Y bueno, este es un proyecto que va vinculado con cuencas, que es lo que les decía hace un momento. Y bueno, en el INEC hay un enfoque para adaptación, que uno de ellos es el enfoque de adaptación basado en ecosistemas, y el otro es adaptación basado en comunidades. Y esto, bueno, como les decía hace un momento, para el INEC es importante considerar todo el abanico de posibilidades, incluida la comunidad. Entonces, la comunidad también tiene una vulnerabilidad al cambio climático, y también en el INEC hay una propuesta para determinar cómo las comunidades se deben adaptar junto con los ecosistemas. Y este es un ejemplo de lo que se está desarrollando, que es un proyecto en donde se están considerando cuencas costeras, que está vinculado a los 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. El INEC es el que está coordinando de manera técnica, pero hay colaboradores de otras dependencias, como les mencionaba también hace un momento. Está la Comisión Nacional de Protección Forestal, el GEF también está, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y tiene además asociados 29 proyectos en los que la comunidad está muy interesada y muy involucrada. Bueno, esto era así como un comercial de lo que está haciendo el INEC. Y bueno, hasta este momento les he hablado un poco sobre la cantidad o lo que vamos a hacer en el proyecto con Chile, es sobre la cantidad del agua, que es lo que normalmente nosotros vemos reportado en las investigaciones o en los artículos, y se dice la cantidad del agua va a disminuir o la dotación va a ser menos para tal o cual población, pero normalmente no ponemos atención en la calidad del agua. Y si bien es cierto que la cantidad es importante,
También es importante saber cómo va a ser la calidad del agua en el futuro, porque si tenemos suficiente agua pero no es de buena calidad, pues tampoco eso nos sirve, tampoco eso va a solucionar el suministro a la población. Y bueno, entonces aquí les voy a platicar un poco sobre esta metodología que se propuso para un poco saber cómo la calidad del agua, en este caso de los ríos, se puede modificar o se puede alterar debido al cambio climático, básicamente con temperatura y precipitación. Y bueno, sabemos, bueno, no sé si todos son ingenieros ambientales o algo así, no sé qué profesión tengan, pero el oxígeno disuelto es una propiedad que tiene el agua en los ríos que la hace tener una calidad de buena o de sana, ¿no? Se le clasifica así. Y bueno, es uno de los factores que podría verse afectado por cambio climático porque la solubilidad del oxígeno disuelto depende de la temperatura y también depende en cierta medida o de manera indirecta de la precipitación, porque a mayor velocidad de los cauces tenemos más oxigenación del agua y si los cauces están, digamos, quietos o estancados, debido a que haya una falta de lluvia o sequía, pues y también la condición de oxígeno disuelto se va a ver afectada. Y existe ya también de manera conocida una correlación que hay entre la temperatura del aire y del agua, que es un poco lo que se utilizó en este trabajo. Bueno, lo que les decía hace rato es que la relación o la calidad del agua y el cambio climático pues es difícil de establecer o de entender porque no hay mucho trabajo desarrollado en ese sentido. Y los trabajos que lo han tocado son escasos, abordan, por ejemplo, el oxígeno disuelto o la degradación de la materia orgánica en ríos, pero normalmente, o en México por lo menos son muy pocos, pero normalmente esto se hace en países donde las condiciones, tanto de los ríos como del país en general, son diferentes a las de México. Y entonces, de aquí es que nosotros quisimos proponer un método para poder saber cómo se podría modificar el oxígeno disuelto y la degradación de la materia orgánica en los ríos. Y bueno, aquí solo para comentarles que en diferentes trabajos estaba mencionado cómo la temperatura y la precipitación, sus cambios pueden afectar algunos parámetros de calidad del agua, como son el pH. A mayor temperatura el pH se modifica, los sólidos disueltos, el oxígeno disuelto se reduce y, por ejemplo, también la DBO tiene una modificación y también hay factores o variables que se ven afectadas con el cambio en la precipitación o en el caudal, como son el volumen de dilución, porque si tenemos menos lluvia y tenemos una descarga en un cuerpo de agua, pues la dilución de esa contaminación, por decirlo así, va a ser menor y se va a ir acumulando y se va a ir contaminando mucho más rápido. Bueno, como les decía, la información al respecto de calidad del agua es escasa y normalmente están a gran escala, pero no hay trabajos que reflejen lo que está pasando en las localidades o en las regiones en las que se está haciendo esto, y volvemos a lo mismo que decíamos hace rato, que de pronto se puede enmascarar al englobar y decir el país o cierta región tiene buena calidad del agua, pero si nos vamos a un punto, eso tal vez no se cumpla, porque lo estamos enmascarando al considerar un nivel mayor. Bueno, aquí es lo mismo de las temperaturas y lo que nosotros queríamos era proponer una metodología para estimar esta influencia de la temperatura y la precipitación sobre la calidad del agua y principalmente, bueno, en los ríos del país. Bueno, esto ya se los platiqué y la metodología que planteamos consiste básicamente en 4 etapas. Primero,
hay que seleccionar del modelo de oxígeno disuelto que se está proponiendo en función de las características del río, cuáles son los parámetros, más adelantito espero que quede mejor, más claro, cuáles son las características del río que vamos a poder o que tenemos y en función de esas vamos a elegir qué variables vamos a modelar. Esto lo hicimos para el escenario base y para el escenario con cambio climático. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que se hizo? Se trató de obtener la mayor cantidad de datos de temperatura y precipitación y también de calidad del agua, en este caso de oxígeno disuelto y de DBO. También aquí me gustaría decirles que cuando estamos hablando de cambio climático o de clima en general, tenemos que hablar de periodos largos. Y por eso es que aquí les pongo que son 30 años, porque los climatólogos nos dicen que para entender el clima o para que el clima esté representado debemos tener esta serie de datos, ¿no? Por lo menos 30 años. Entonces, bueno, es lo deseable, sabemos que no siempre es así, pero eso es lo deseable. Después tenemos los escenarios de cambio climático que se obtuvieron en este caso de una plataforma desarrollada por la Universidad de Victoria de Canadá, en donde estaba regionalizado, porque en ese momento no teníamos los escenarios que les mostré hace un momento, y también aquí me gustaría aclararles que estos escenarios son los del reporte anterior del IPCC, no son los del quinto reporte. Y finalmente se comparaban las corridas de los modelos de oxígeno disuelto del escenario base, es decir, las condiciones actuales y con cambio climático o las condiciones futuras. Y bueno, este es el esquema de lo que sucede cuando en un río nosotros tenemos una descarga. Nosotros cuando aplicamos una descarga tenemos, bueno, en condiciones óptimas una zona previa limpia en donde el oxígeno disuelto se mantiene en niveles deseables por encima de 4 miligramos por litro y la DBO obviamente es muy baja, sí existe pero es muy baja. Cuando tenemos una descarga, lo que sucede es que el oxígeno disuelto baja súbitamente por la demanda de esta materia orgánica para ser degradada y aguas abajo, bajo ciertas condiciones de tiempo, de temperatura, el río vuelve a recuperar sus condiciones de oxígeno disuelto y la materia orgánica es degradada. Y esto es a lo que se le conoce como el proceso de autodepuración de los ríos. Es decir, los ríos por sí solos tienen la capacidad de limpiarse. Y esto es, bueno, si tenemos una descarga, pero si tenemos una descarga cada X distancia del río, va a llegar el momento en el que el río no va a poder con tanta materia orgánica y va a quedar en condiciones contaminadas. Entonces, básicamente esto es lo que sucede en un río después de una descarga, un poco para entender el fenómeno. Y el oxígeno disuelto tiene ciertas fuentes, o el agua en los ríos tiene ciertas fuentes de oxígeno disuelto, pero también hay ciertos consumos en ese río que se le llama los sumideros. Entonces, una de las fuentes más importantes para la oxigenación o para el oxígeno disuelto en los ríos es la reaireación, es decir, la velocidad y las mismas condiciones del cauce provocan que haya turbulencia y que el oxígeno disuelto se incorpore a la corriente. Y por otro lado, tenemos la fotosíntesis, que esta es desarrollada por las plantas acuáticas normalmente. Y en el caso de los sumideros o de los parámetros o características que consumen oxígeno disuelto, pues tenemos la materia orgánica, que normalmente viene por las descargas de agua residual o descargas de otro tipo, que se convierte también en sedimentos, y tenemos una serie de compuestos de nitrógeno también, que normalmente vienen por el uso de fertilizantes en la agricultura o por que los terrenos cercanos al cuerpo de agua son utilizados para la ganadería y después esto escurre al cuerpo de agua. Y eso es como a grandes rasgos las fuentes y los sumideros de oxígeno disuelto. Y aquí, bueno, este es un modelo
que se llama Streeter y Phelps, que es un modelo muy antiguo, si ustedes quisieran verlo así, pero que este modelo es la base de todos los modelos o paquetes de simulación de calidad de agua que ustedes puedan encontrar ahora. No sé si alguno conozca el cual, hay algunos otros, bueno, este es de la EPA, pero hay algunos otros que también utilizan este modelo y nosotros no vemos qué está haciendo este modelo. Por eso es que nosotros quisimos utilizarlo de manera primaria, por decirlo así, para saber cómo las constantes, que aquí no les voy a explicar toda la ecuación, pero las constantes, cómo están variando en función de la temperatura y la precipitación. Y bueno, básicamente están representadas aquí las variables que les comenté hace un momento, que son las fuentes, que es la reaeración, la fotosíntesis, y los sumideros, que son los consumos de oxígeno por la degradación de materia orgánica y nitrogenada. Y aquí, bueno, tenemos la relación que les comentaba hace un momento, que hay una relación entre la temperatura del aire y la temperatura del agua, y eso es lo que a nosotros nos sirvió para poder determinar cómo estaba ese comportamiento a lo largo, o más bien a lo alto de la cuenca, porque se hicieron dos secciones que más tarde les voy a comentar. Y bueno, esto normalmente ya hay métodos para encontrar esa relación de temperatura de aire y agua en función de la altitud. Y en el caso de las constantes, bueno, estas constantes también las podemos encontrar en las referencias bibliográficas y están en función de las condiciones morfológicas e hidráulicas de los cuerpos de agua, en este caso de los ríos, y podemos encontrar una cantidad de tablas, digámoslo así, para que podamos encontrar el valor adecuado. Pero aquí lo que yo quiero comentarles es que normalmente estas constantes están reportadas a 20 grados y obviamente con el cambio climático no nos vamos a mantener, o de hecho incluso ahora no tenemos 20 grados. Y entonces, bueno, aquí esto fue un punto importante porque teníamos que ver cómo en función de la temperatura estas constantes se modifican, y estas constantes, como lo vieron en la ecuación, pues están relacionadas con los parámetros de calidad, y eso va a influenciar en cómo el oxígeno disuelto se va a comportar a lo largo del río. Y bueno, esta concentración de saturación también depende de la temperatura y la precipitación. Esto es lo que les comentaba, un ejemplo de que para ciertas condiciones de los cuerpos de agua ya tenemos una constante o una manera de encontrar la constante en función de las características del río. Aquí, bueno, tenemos que nosotros teníamos que hacer un análisis de esta variación de las temperaturas para encontrar cómo es que se estaban modificando las constantes y poder encontrar una tendencia. También en el caso de la precipitación, bueno, sabemos que está o puede influir en el caudal, en la velocidad y en la profundidad de los cuerpos de agua. Y para esto se utilizó una ecuación muy sencilla, que es la ecuación de Manning, que es como la básica para hidráulica, y esto se hizo con datos diarios, porque tenemos datos diarios de temperatura y de precipitación. Y bueno, estas condiciones también se proyectaron para los horizontes de cambio climático, para finalmente modelar la ecuación que les mostré anteriormente y encontrar qué pasaba en las condiciones actuales y qué pasaba o qué podría esperarse para las condiciones futuras. Estos son los escenarios que les comenté hace un rato que se utilizaron para este trabajo, que son los escenarios anteriores, que son los escenarios de emisiones, que dependen de las condiciones socioeconómicas, sociodemográficas, y que seguramente algunos de ustedes lo han visto en algunos documentos o en algunos artículos. Y aquí también está un poco lo que les platicaba. Bueno, para estos escenarios, los anteriores, el Centro de Ciencias de la Atmósfera también hizo un análisis y encontró que para México
estos 3 modelos eran los que representaban mejor el clima de 20 y tantos que existen a nivel global. Y lo que hicimos fue trabajar con estos 3 escenarios de emisiones, que como les decía, estos dependen de las condiciones sociodemográficas, y se descargaron de esta base de datos que también ya les comenté hace rato, que está en la Universidad de Virginia de Canadá. Se hizo un análisis de tendencias por temporadas. En este caso, para el río Magdalena era importante considerar no la variación mensual, sino la variación estacional, porque tenemos una temporada de lluvia muy marcada que va de mayo a octubre. Ay, permítanme, voy por el... Perdón, ay. Perdón. Y entonces lo que se hizo fue un análisis estacional, es decir, lluvias y estiaje, y se corrió el modelo para estas dos mensualmente, pero al final se agregaron los meses de lluvias y de estiaje para presentar los resultados. Bueno, esto es un poco lo que se hizo, que ya les he venido platicando un poco, que a partir de datos de históricos de clima se infirieron las temperaturas del agua, se calculó se calcularon las constantes en función de la temperatura y las que dependen también del caudal, para finalmente correr el modelo de oxígeno disuelto, y eso fue como para el escenario base o de condiciones históricas. Y para el escenario con cambio climático, lo que se hizo fue que las anomalías de temperatura y precipitación que se bajaron de esta plataforma que les comento, se vio cómo las constantes cambiarían con estos incrementos, y también se corrió el modelo de oxígeno disuelto para finalmente hacer una comparación entre los dos escenarios. Para esto, lo que se hizo previamente fue hacer una campaña de muestreo que fue durante 2010 y 2011, en la época de lluvias y estiaje, donde se tomaron muestras a lo largo de 9 puntos a lo largo del río, donde se midió temperatura del agua, aire, DBO, oxígeno disuelto, nitrógeno en forma nitrógeno total. Se midió caudal, la velocidad del cauce y la profundidad también del cauce en estos diferentes puntos, para finalmente quedarnos con 2 secciones, porque el modelo de oxígeno disuelto que les platiqué hace un momento es un modelo que trabaja, digamos, con condiciones homogéneas de las secciones que se están proponiendo. Entonces, al final nos quedaron 2 secciones que van de la parte más alta, que es el cuarto dinamo a la que se tiene acceso, y hasta la parte más baja de la zona conservada, que es la que se conoce como la Cañada, y donde no hay, digamos, todavía una influencia muy fuerte de la mancha urbana. Se tomaron, como les mencioné, esos parámetros, se dividieron en los 2 tramos para lluvias y estiaje. Se hizo, en el caso de la temperatura del aire, una correlación para encontrar la temperatura del agua a esas diferentes altitudes, y se encontró que la temperatura del aire es 1.5 veces la temperatura del agua para ese sitio. Y esto es lo que al final nos sirvió para poder encontrar o calcular las constantes. Como les comentaba hace un momento, el modelo de oxígeno disuelto tiene fuentes y sumideros. En el caso del río Magdalena, y para este trabajo, solo nos quedamos con la demanda de oxígeno disuelto por descarga de agua residual y la reaireación. Y esto es un poco porque, dependiendo de las condiciones del caudal que también les platicaba, existen ya ciertas consideraciones o ciertos criterios o recomendaciones para poder decidir si las demás variables influyen o no influyen a la hora del balance.
Y en el caso del río Magdalena, la componente que se atribuye a la materia nitrogenada, en la cuenca existe agricultura, digamos, por puntos, ¿no? O sea, sectorial y muy aislada. También existe ganadería, pero estos impactos nosotros no los pudimos determinar, son difíciles de decir si la materia nitrogenada está en función de estas dos actividades, por lo que para evitar un sesgo o un error se eliminó esta componente. En el caso de los sedimentos, como es una corriente que por la diferencia altitudinal es rápida, no presenta acumulación de sedimentos. Entonces también esta variable, digamos, que no impacta de manera significativa en el modelo. Y por otro lado tenemos la actividad fotosintética. Nosotros sabemos que en la cuenca del Magdalena, como les comenté, hay una gran variedad de algas y también se sabe que cierto tipo de esas algas que se han determinado son indicadores de buena calidad. Entonces, como nosotros no podíamos determinar en realidad la cantidad de oxígeno que estaban aportando, sin embargo sí sabemos que por su presencia la calidad es buena, este dato también se omitió para este caso y solo nos quedamos con las dos, con la fuente de materia orgánica más importante, que era la descarga de agua residual, y con la reaireación, que también es un factor importante debido a las características del río. Y bueno, el modelo finalmente de toda esta ecuación quedó de este tamaño, con estas dos componentes, en donde para la temperatura y precipitación de las condiciones históricas o actuales se contaba con una estación climatológica que tenía un registro del 68 al 97 y que nos servía un poco para tener esas condiciones de 30 años de registros de datos, pero en donde tuvimos problemas fue con los registros de calidad de agua, porque solo se obtuvieron 8 años de registros, pero para la parte más alta, que es donde las condiciones son bastante buenas. Y bueno, para el caudal del río, lo que se hicieron también fueron aforos, porque no existen estaciones hidrométricas que nos digan cuál es el caudal que está pasando por el río. Y para la descarga lo que se hizo fue como la cuenca del río tiene una actividad turística fuerte, lo que se hizo fue estimar a partir del número de visitantes con una dotación de agua cuál sería la descarga que se estaba arrojando al río, porque tampoco hay un registro de todos las descargas que existen, tanto de los comerciantes como de los visitantes que hacen uso de los sanitarios. También pusimos una descarga inicial de materia orgánica o una concentración de materia orgánica de 30 miligramos por litro, porque esto es lo que la norma 001 para descargas a cuerpos de agua nos dice que es el límite máximo. Entonces aquí quisimos evaluar qué pasaría con esta concentración máxima que está permitida por la ley. Y los escenarios que utilizamos fueron A1B, A2, B1 y los modelos ECHAM y HATGEM, que como les digo son los del reporte anterior. Y bueno, finalmente llegamos a los resultados, en donde encontramos que la temperatura al río Magdalena no le va a afectar de manera significativa, porque las constantes en realidad no se movieron tanto como se esperaba y no afectaron tanto a la modelación. Sin embargo, el caudal o la precipitación es la variable climática que más influye en el río Magdalena. Y aquí, bueno, en esta tabla les muestro que, por ejemplo, el caudal para lluvias, que estos ya son los cambios comparados con el base, con el escenario de referencia. El caudal se espera que disminuya, por ejemplo, para el escenario 2020 hasta menos 23%.
y para el escenario 2050 hasta menos 37. Y aquí es donde me gustaría decirles que se presentan en rangos de variación, porque no podemos decir que esto, que es lo catastrófico, o digámoslo así, es lo que va a suceder, sino que la variación del caudal va a estar entre menos 23 o se puede incrementar hasta el 12% para el 2020. Y el mismo caso para el 2050, en donde vamos a tener una reducción mayor, pero también va a haber un incremento. Y esta variable o esta variación es la que más le influyó al río Magdalena bajo este estudio. Y aquí ustedes podrán ver, o tal vez tengan duda de por qué, si en el estiaje dice que disminuye de menos 11 para el 2020 hasta 11 y de menos 15 a 21, ¿por qué no fue tan significativo? Y bueno, aquí nosotros sabemos que normalmente en los meses de estiaje pues no llueve tanto, entonces si de algo que no llueve tanto disminuye un 15%, no es tan significativo como en los meses en donde sí llueve y tenemos estas variaciones tan grandes. Y bueno, este impacto o esta variación del caudal se ve reflejado en que en la remoción de la materia orgánica para el río Magdalena, para los dos horizontes e incluso ya para las condiciones actuales, no está funcionando, digámoslo así, ya no está degradándose esa materia orgánica, y esto es debido a la variación del caudal. Como les decía, esta variable fue la que más impacta en cuanto a calidad para el río Magdalena. Esto no quiere decir que para los demás ríos suceda lo mismo, sino que habría que ver en función de las condiciones y de los datos y todas las características de los ríos, cómo es que esa calidad podría impactarse por cambio climático. Y bueno, la siguiente. ¿Qué es lo que encontramos de todos estos resultados y que nos permitieron o nos hacen ver que este modelo, aun cuando es bueno a nuestra consideración porque nos permite un primer acercamiento, qué es lo que faltaría para que la evaluación o la estimación fuera más cercana a la realidad? Como les decía, no hay una estación hidrométrica que nos diga o que esté monitoreando el caudal en el río, tampoco hay estaciones climatológicas. Sin embargo, en el caso de las estaciones climatológicas, lo que se hizo fue acudir a las cercanas a la región y entonces poder hacer la estimación. Pero en el caso de las hidrométricas, pues no hay ninguna que pudiera ayudar. Por eso es que se hizo estas campañas de aforo, que tampoco son suficientes porque se hicieron solo durante 2 años. También es importante tener acceso a los registros históricos de calidad del agua, porque como les comenté, solo tuvimos acceso a 8 años de registros en la parte más alta y tampoco hay monitoreo a lo largo del río. Entonces eso también sería algo importante, y no hay un inventario de descargas de agua residual o municipal a lo largo del río, y bueno, eso también nos ayudaría a saber si las suposiciones que nosotros estamos haciendo en función de los usuarios y de los visitantes es correcta. Nosotros consideramos que la modelación del oxígeno disuelto para el río Magdalena fue una buena primera aproximación, porque así nosotros pudimos entender y saber cómo se están modificando o comportando las variables que están involucradas y de qué variables climáticas son de las que dependen más. También consideramos que es una metodología flexible, ya que, como les comentaba, todas las características están en función de las características particulares de cada río y podemos encontrar constantes que se adecúen a esas características. Y sin embargo, bueno, necesitamos también datos, registros, para que estas evaluaciones sean más adecuadas y más apegadas a la realidad. Una de las ventajas podría ser que tenemos temperatura y precipitación que se miden en muchos puntos del país. O sea, esos datos sí tenemos registros grandes, en algunos casos son mayores a 30 años los registros. Sin embargo, como repito,
En el caso de los datos de calidad de agua no los tenemos, no, aunque se hagan las determinaciones o se hagan los monitoreos, no siempre tenemos acceso a estos datos. Y bueno, eso también pues limita un poco a la hora de la aplicación de los modelos, porque en este caso solo utilizamos 8 datos de registros de calidad de agua y los datos que medimos en campo. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a la doctora.